Llibres Lliures és un programa de llibres sense corser ideològic. Passem la paraula a la Isabel, que ens explicarà la història del llibre, de la recuperació dels textos, l'aventura de... Bueno, es que es un tesoro. Tener esto es un tesoro, es una de esas cosas que se podrían haber perdido como tantas otras y que ya tienen muchas ediciones. Bueno, vaig a parlar al principi una miqueta en català. Bona tarda. I estic molt contenta d'estar aquí amb les meves amigues, m'ha costat molt fer aquesta presentació, però aquí estem, o aquí som. Jo parlava català aquí quan era petita, però després m'he anat a Tenerife a viure i així em barrejo una miqueta. Així que ja me cambio al castellano canario, que resulta más cómodo. Bueno, para mí este trabajo, pues, bueno, ustedes dirán, y a mí que me importa cuál es el más importante de su vida, pero bueno, es el más importante de mi vida. Cuando vivimos en la universidad estamos todo el día pues haciendo artículos y currículos y libros y tal, y bueno, todos están muy bien, todos nos gustan, pero unos nos tocan más que otros, y para mí con diferencia es me parece el trabajo más importante, porque para mí, además yo soy filóloga, que es la diferencia. Esto es muy interesante, aquí tenemos una historiadora del arte, una filósofa, una filóloga, ¿no? Entonces esto determina también la manera con la que nosotros miramos a Remedios, ¿no? Yo la miro con ojos de filóloga, pero también de filóloga a la que le interesa el arte y el surrealismo como movimiento integral, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que lo fundamental, lo que debe hacer una persona que se dedica a la filología es divulgar textos, darlos a conocer y proponer distintas vías para su interpretación, que para eso servimos los que estudiamos filología, no para hacer artículos en revistas de impacto, de estas que llaman en el mundo académico, que será impacto para 4 especialistas y se lo quedan para ellos, si es que se los leen. Entonces, en ese sentido, pues para mí este es un libro importante porque, bueno, pues intenté modestamente pues dar a conocer todo este material. Bueno, ¿cómo llega este material? Yo me voy a México con 24 años, con una beca para estudiar el surrealismo. Estudio todo lo que encuentro de surrealistas en México y, por supuesto, me encuentro con Remedios, a la cual ya había conocido en una exposición maravillosa que se hizo en el Banco Exterior de España en el año 86, y yo ya me quedé ahí enamoradísima de ella. Pero bueno, Remedios era una más de las figuras que yo estaba estudiando allí. Me leo la biografía de Janet Kaplan y ella pone que al morir Remedios repentinamente de un infarto, durmiendo la siesta después de una comida con amigos, manera en la que en realidad es ideal morir, y al morir ella se encuentra debajo de su cama una caja con textos. Claro, yo me quedé con aquello de los textos. Y cuando me quedan 10 días para que se me acabe la beca, me acuerdo de aquellos textos y de que la biógrafa había dicho que el viudo de Remedios vivía en una librería, en una tienda de música, en la sala Margolín, da la dirección, y yo me planto allí, con 25 años, sin editor, por supuesto, y le digo, hola, vengo aquí porque quiero editar los textos de Remedios Varo. Y el tío, sorprendentemente, me dice, vale, ven a cenar a casa esta noche. Yo, vale, voy a cenar a casa esa noche. Bueno, yo cuando llego allí y veo que me reciben al lado del cuadro Mimetismo, yo dije, ya solo con esto valió la pena. Pues nada, por lo visto le caí bien y me da los originales. Y dice, toma, hazles copias y mañana me los traes. Y yo, claro, como si tuviera el santo grial, ¿no? Digo, pero bueno, entonces, por supuesto, cogí un taxi porque yo siempre iba en Pesebre, digo, bueno, es que me asaltan y me muero, ¿no? Como dicen en México, me lleva la chingada si me quedo sin los textos, ¿no? Y nada, entonces los fotocopio y lo vuelvo. Y entonces ya después nos hicimos muy amigos, el viudo, la segunda mujer, o sea, la siguiente mujer después de Remedios y yo, ¿no? Para mí era como mi abuelo, o sea, yo lo adoraba y él a mí. Y nada, entonces le dije, pero tú estás loco, como me das los originales. Dice, es que te vi cara de buena persona. Digo,
pero bueno, menos mal que no me encontré con ninguna mala persona que se llevara los textos y nada, y entonces primero hubo una primera edición de la que me avergüenzo completamente y que nunca menciono, excepto aquí porque estoy contando la historia, que quedó horrible. Claro, como no tenía editor, al final un profesor ahí medio loco que conocí de la Universidad de Tlaxcala dijo, hostia, esto es el Santo Grial, por supuesto, yo te lo edito. Me hizo una edición que tenía erratas hasta en la portada, es una cosa deprimente. Y claro, yo cuando salió el libro lloraba, me lamentaba, y entonces Walter, el de Remedios Varo, me dijo, no te preocupes, Isabel, vamos a hacer una edición como Dios manda. Y entonces hicimos la de Era, la mexicana, la primera. Y es ahí, si tiene errores, son míos todos, pero por lo menos no tengo que lamentarme de que fue por un editor chapucero. Bueno, esta fue la... Mira, qué diferencia ha crecido. Sí, esta fue la primera edición. Claro, yo me voy a Tenerife, recuerdo que me quedaban 10 días de beca, me pongo a redactar, digo, ¿qué hago yo con esto? Porque claro, yo entiendo que, digamos que se debe dar a conocer a la humanidad pues todas las genialidades de alguien como Remedios. Pero por otra parte, yo decía, vamos a ver, esta mujer no lo quiso publicar, lo tenía debajo de su cama. ¿Quién soy yo para traicionar esta voluntad de ella? Pero después dije, bueno, pues ¿quién soy yo? Pues una buena persona, ya me habían dado ese título de buena persona. Digo, bueno, pues voy a hacerlo lo mejor posible. Entonces yo lo traté como si fuese oro, bueno, como lo que es, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, le daba muchas vueltas, donde pongo los sueños, donde pongo tal. Y bueno, y esa fue la primera edición, donde bueno, pues yo intenté entender y estudiar, contextualizar a Remedios en clave surrealista, que es desde donde yo abordo a Remedios. Ya han visto que hay otros ángulos, todos ellos compatibles, pero el mío es el del surrealismo. Y también el de pues la que tiene mirada de filóloga. Entonces yo me centré en sus cuadros, digamos, más narrativos, los que yo llamo más argumentales, más poéticos, luego si me da tiempo los vamos a enseñar. Y bueno, pues los textos los fui ordenando como de más real, digamos, a menos real. Pues primero las cartas, que eran como, digamos, más objetivas, ¿no? Luego los relatos más extensos o con mayor pretensión literaria, y luego ya acabé con los sueños. Y bueno, intenté también, esto es en la primera edición, pues Esto fue en el año más o menos 97. Esto fue un poco como decir, bueno, esta persona, si no los quería publicar, si los tenía debajo de su cama, o sea, no es un Juan Ramón Jiménez que está todo el día dándole la vuelta a su poesía, es una persona que no, en ese momento no quería publicar eso. Entonces la primera decisión es, ¿lo publico tal como está o lo corrijo? Porque claro, había muchos ejemplos de espontaneidad, faltas de concordancia, y al final decidí ponerlo todo como estaba y solo corregir algo así muy objetivo, algo que se viera muy claro que era un error. Bueno, esta fue la primera edición, ya pasaron un montón de años, muere mi querido Walter, hubo una historia aquí con la heredera, una sobrina de Remedios, con los derechos, una historia así bastante triste, y queda Remedios como patrimonio de México y como una desconocida aquí en España. Y siempre teníamos un poco como la espinita de editar a Remedios, ¿no? Bueno, entonces muere Walter Gruen, muere la otra mujer, muere la hija, y los derechos pasan a unas amigas de la mujer, de la segunda mujer de Walter, ¿no? Y entonces ella, a través de su hijo, me contacta en la pandemia para editarlos en España. Y entonces yo, pues esta es la mía, claro. Entonces, no, yo tenía claro que quería que saliera en Renacimiento, porque es una editorial que está haciendo una labor muy bonita, la recuperación de autores y especialmente autoras del exilio, hace unas ediciones muy cuidadas. Y bueno, entonces claro, luego yo me vi en qué hacer otra vez, porque no podía caer en la vanidad de la autorcita y en la impostura también de volver a repetir lo mismo, pero tampoco podía obviar lo que ya había puesto. Entonces, bueno, intenté hacer una especie de juegos ahí o de malabarismos para intentar
rescatar remitir a lo más importante de la primera edición, pero añadir cosas nuevas, porque yo no era ya la misma persona y Remedios no era la misma. Yo cuando hice esta edición, Remedios Varo era prácticamente desconocida en España, muy conocida en México, pero en España no, pero ahora no. Ahora se han escrito muchas cosas de Remedios, sobre Remedios, unas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero en cualquier caso me gusta que se escriba, ¿no? Entonces lo que hice fue revisar, intentar leer todo lo que encontré, desde de Tenerife a veces tampoco es tan fácil, pero bueno, pues intenté conseguir pues los libros más importantes o los artículos que se habían publicado sobre ella y volver a hacer esta edición. También como novedad, pues como dijo ella, incorporé las notas que había hecho ella a sus textos, a sus cuadros, que son muy explicativas, y con gran generosidad Tere Arc me dio 3 cartas inéditas que incorporó también aquí. Bueno, y ese sería el resultado de esta segunda edición. Y bueno, pues respecto a la interpretación, digamos, de los textos, ¿no? Bueno, pues si partimos de que es una pintora, todo el mundo la conoce como pintora, no una escritora, escribe ocasionalmente, lo que escribe está escondido debajo de una cama. O sea, no es Leonora Carrington, que está pintando y a la vez escribiendo relatos y novelas. Entonces dice, bueno, si esto tampoco tiene una pretensión literaria, pues ¿cómo lo analiza, ¿no? Entonces, bueno, intenté hacer dialogar los escritos con su pintura y, bueno, pues ponerlos en el lugar que a mí me parecía que podía ser más prudente. O sea, no convertir ahora Remedios Varo en Cervantes, de repente, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no tenga muchísimo interés lo que ella escribió, aunque no tuviera pretensión de publicarlo, aunque no lo corrigiera, aunque no tuviera la sensación, la autoimagen de escritora, no significa que los textos leídos no sean fascinantes. Entonces, bueno, pues intenté un poco jugar en esta clave, ¿no? Las cartas, pues bueno, como dijo María José, algunas son muy divertidas, otras son más serias, unas están escritas a personajes reales, otras a personajes ficticios, entonces bueno, son una manera muy interesante de conocer a la persona que fue Remedios. Las recetas son súper graciosas, súper divertidas y bueno, los sueños son algunos muy dramáticos y otros muy poéticos, muy bonitos, ¿no? Y bueno, están los textos automáticos, o las obras de teatro que comentaba ella, escritas a medias con Leonora Carrington. Y bueno, yo intenté estudiarlos, pues eso, en diálogo con su propia obra y en diálogo con autores y autoras de distintas disciplinas del surrealismo, ¿no? Y luego, bueno, ya en esta segunda edición, pues poniéndome a pensar, digo, no puede ser que a lo mejor la Remedios más espontánea, más desinhibida, fuera la de los escritos, porque claro, los cuadros era su profesión, era lo que ella hacía más meticulosamente, era la que ella luego vendía, divulgaba, pero eso como ella se lo quedaba para sí misma, entonces me atrevo a aventurar que nos da la imagen tal vez más real, más nítida de quién fue ella, ¿no? Y bueno, también pues tal vez sugerir que si no se hubiera muerto tan prematuramente, tal vez se hubiera dedicado mucho más a la escritura. Esto es un gran interrogante también, ¿no? Como qué hubiera pasado con Lorca si no se hubiera muerto tan joven, ¿no? Pues qué hubiera pasado con Remedios, ella murió con 50 años por ahí, o sea, tenía muchísimo tiempo, a lo mejor se hubiera dedicado más a escribir, ¿no? Y bueno, pues ya les digo, fue un trabajo muy bonito, hecho con mucho cariño. Yo me pasaba días enteros en casa de Walter y su mujer Alejandra, hablando de Remedios. Era maravilloso ver la devoción que tenían ellos porque se conociera la obra y no por sacar dinero, porque además Remedios era muy hippie, muy tal, regalaba los cuadros, algunos no los firmaba, entonces ha costado mucho recopilar toda su obra y entonces Walter iba comprando él los cuadros de Remedios y luego los donó a un museo. Entonces fue como un ejemplo maravilloso de dedicar la vida a dar a conocer la obra de alguien sin ningún tipo de motivación económica,
esta introducción, ¿no? Con una cosa que me gusta mucho contar, ¿no? Y es que cuando iba a casa de Walter y su mujer Alejandra, claro, yo decía, Walter es el viudo de Remedios, es normal que esté todo el día hablando de ella. Digo, pero Alejandra tiene que estar ya un poco harta de Remedios. Yo le decía, esto no es como en la película de Hitchcock, Rebeca, que está todo el día hablando de la muerte. Digo, no estás, Alejandra, ¿no estás un poco harta ya de Remedios? Y ella me dijo, no, Isabel, no. Porque Remedios tejió unos hilos que nos unieron a ella, a Walter, a ti y a mí. Y eso me pareció tan bonito, tan generoso por parte de ella. Y entonces digo, vale, pues estos mismos hilos son los que nos están reuniendo a todos aquí, ¿no? Y a todas ese hilo invisible, ¿no? Y por eso el libro se llama El tejido de los sueños, que es el título de un cuadro suyo, y también por la idea etimológica, ¿no? De la coincidencia de tejido y texto. O sea, cuando se habla de la urdimbre o cuando se habla de la trama, son metáforas que desde las ninfas de la tradición grecolatina, pues viene la idea de la escritura como tejido, como texto, como algo, cuando dice, he perdido el hilo de la narración, ¿no? Bueno, pues toda esta imaginería, todo este juego metafórico del tejido, que es fundamental en Remedios Varo, pues me gustó para más narrativos o más poéticos, donde hay personajes. Ellas han comentado hoy esa otra paralela y faceta, digamos, más filosófica de Remedios, pero tiene también unos cuadros muy divertidos que narran historias disparatadas, como por ejemplo este que se llama Modisto para señoras, y vemos a un montón de mujeres en una especie de boutique con unos modelos muy locos y un modisto que tiene las tijeras en los ojos y la nariz como unas tijeras invertidas. Después, por ejemplo, a ver, este que a mí me encanta, que es Locomoción Capilar, no sé si lo ven bien. Bueno, así se compra en el libro. Y lo ven. Es en la página 172. Y se ve a 3 detectives viajando en su propia barba para resolver el secuestro de una chica a la que está secuestrando a alguien también con su barba. Y hay aquí, o sea, la división en ángulos, ¿no? Refleja también el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces son como 2 acciones paralelas. Quiero decir con esto, tan apresurado, que Remedios contaba historias. Y para contar hace falta personajes, pero también hace falta tiempo. Y entonces ella era capaz de dividir los espacios y también el tiempo en su pintura. Y eso me parece maravilloso. Este es el cuadro bajo el que yo tuve la primera conversación con Walter Gruen, que yo dije, es que me va a dar, o sea, yo no me puedo creer que yo esté aquí tomándome un café al lado de este cuadro, ¿no? Y es de una mujer que se queda tanto tiempo sentada en una silla que se acaba transformando ella misma en sillón, ¿no? Y el gato aparece a conducir. Entonces ven cómo son personajes a los que les pasan cosas, ¿no? Y bueno, ya para terminar tenemos un cuadro que es como el relato tradicional, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Hacia la torre, bordando el manto terrestre y la huida. Y entonces en la primera parte se ven a unas chicas que van dirigidas por un maestro, y tenemos a una singularizada que es nuestra heroína, nuestra protagonista, que está tejiendo una trampa para escaparse con su amado. Aquí las vemos a todas tejiendo el manto terrestre, ven otra vez lo del tejido, bueno, bordando el manto terrestre, y en el último la vemos que ella se escapa con su amado. Entonces, un cuento de toda la vida, en 3 partes, planteamiento, nudo, desenlace. Entonces esto es, digamos, porque claro, es que María José me dice, Isa, ¿qué quieres? ¿Qué cuadros quieres que ponga? Digo, los más literarios, por favor. Le pongo esta lista, pero no he puesto ninguno. No, porque era una lista larguísima. Y cuando ha venido hoy a mi casa ha dicho, Isa, nos sentamos, ¿cuáles quieres? Sí, no, era una broma. Vale. Pero bueno, pero yo digo, los voy a sacar aquí, aunque sea, no para comentarlos, pero sí para que vean que ella era, igual que era una pintora, escritora, que escribía, también pues ella relataba en sus cuadros, ¿no? Entonces hay como esta conexión, que no son nada más textos, digamos, testimoniales del día a día, por ejemplo, como los cuadernines de Deli Tejero, que son como más espontáneos, sino que
que ella también tenía esa pretensión de narrar, de contar cuando pintaba. Y bueno, esto es más o menos lo que les quería contar, no sé si... No voy a leer ninguna receta porque son muy largas, pero aquí, solo poniendo los títulos, ya vemos que son recetas que dan muchas ganas de ponerlas en práctica y que esperamos que sea lo primero que hagáis cuando vayáis a casa. Algunas son un poco laboriosas, tendréis que comprar ingredientes especiales y hacer cosas un poco extrañas para ahuyentar. Esta debe ser muy útil, yo no la he probado. Para ahuyentar los sueños inoportunos, el insomnio y los desiertos de arenas movedizas bajo la cama. Mira, más entretenido para provocar sueños eróticos de todo tipo. Hay un catálogo porque va cambiando los ingredientes para que el sueño tenga una tendencia u otra. O, para los más clásicos, para soñar que eres rey de Inglaterra. ¿Pueden pasar? Los escritos automáticos eran, como todos los demás, no eran para ser publicados, pero así como en la pintura ya no practico el automatismo, en la escritura mucho. He elegido un fragmento de este escrito automático porque tiene forma de receta. Ya que habíamos hablado de la receta, se llama Huevo número 5, una receta inconclusa. Da la lista de ingredientes: tomillo fresco, pelo de las dos, no sabemos de quién dos, aunque podemos suponerlo, incienso, saliva, granada, cera virgen, limbo, pelo, mercurio, 2 gotas, ceniza, cobalto en polvo y aceite de oliva. Y voy a leer saliva. Saturnino corre desenfrenadamente detrás de una mariposa. No sé dónde se ha metido, pero es en alguna grieta. La grieta se ensancha, Saturnino entra por ella. No se puede correr más aprisa porque hay muchas cuerdas donde la ropa tendida se seca. Pero no es ropa corriente, es de seda natural. Esto no tiene importancia porque el recinto cerrado donde ahora vuela la mariposa está lleno de gusanos de seda que siguen tejiendo interminablemente seda natural. La mariposa es el cartero mensajero de las cosas sólidas. Se duerme de pronto sobre una camisa. Hay unos cuantos escritos automáticos y, si podemos pasar, hay también algunos sueños. Tampoco voy a leer los sueños. Los sueños nos dan muchas pistas de las relaciones con sus amigos. Por ejemplo, siempre se ha supuesto mucho que en México había 2 grupos de surrealistas que no se entendían mucho entre ellos, pero vemos que Remedios se entendía con todo el mundo, que se escribe con Palen, que pregunta Eva por Palen, que solo el principio de uno, soñaba que estaba dormida acostada en mi recámara y que un rudo fuerte me despertaba. El resto del sueño hace no lo voy a leer, pero hace referencia muy clara a una pintura de Remedios Varo y aquí un dibujo. A ella el tema del sueño le interesaba mucho, sí que dormía con una libreta al lado y muchas veces, si se despertaba, los anotaba. Es un dibujo donde vemos muchos elementos, ¿no?, que aparecen en sus pinturas, las poleas, las cuerdas para el movimiento, para este sueño que sale aquí en forma de... no es un laberinto, pero es multidimensional. Lo primero que se publicó de Remedios Varo como un libro, como un librito independiente que fue editado por sus amigos poco después de su muerte, fue este texto, que es muy breve, es de 4 páginas, que se llama De Homo Rodans. Ella lo escribió con un seudónimo de nombre un poco difícil, Alikio von Furan-Schmidt, que se supone que es un arqueólogo y científico vienés que está estudiando unos hallazgos muy antiguos de unos huesos, de unas vértebras que han sido interpretados de una manera, pero este Alikio, que es Remedios, discute que los han interpretado mal. Bueno, es un poco larga y mezcla muchas cosas. Está escrito en un tono bastante divertido sobre las pretensiones científicas y eruditas, va poniendo latinajos que no quieren decir nada y tiene toda una teoría sobre lo duro que se vuelve blando y lo blando que se vuelve duro, que es una teoría de la evolución, que es un poco largo.
Solo leo un párrafo. Continuando mi análisis de la situación, creo muy urgente dejar bien establecido, porque es muy contemporáneo, muchas de las reflexiones de Remedios son ahora muy contemporáneas. Continuando mi análisis de la situación, creo muy urgente dejar bien establecido que la palabra evolución, la pone entre comillas, con su contenido de ideas erróneas sobre la posible mudanza de las cosas en forma mecánicamente desprovista de voluntad trascendental, es el origen de la ignorancia y la confusión reinantes. Y ahí lo dejo. Passem a una altra. Y ahora ya voy a empezar vamos a empezar, empiezo yo, después continuará Rosa. Se me ha olvidado presentarnos. Se sobreentiende, ¿no? No, pero presento ahora. Vale, Rosa Rius Gatell es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona y jubilada. Bueno, jubilada no es una profesión. Fue mi directora de tesis sobre Remedios Varo, codirectora, dirá, sí, pero fue la directora en verdad, y juntas publicamos hace ya muchos años un libro que nos encantaría poder volver a publicar algún día, que igual conocéis, pero que está agotadísimo, que es este, Remedios Varo, Caminos del Conocimiento, la Creación y el Exilio, donde hay un texto de Isabel, un texto de Rosa, un texto mío y otros textos. Isabel Castells es la autora, la editora de esta selección y comentarios y una magnífica introducción que ha hecho al libro. Y somos amigas, las tres somos amigas. Participó en este libro porque cuando hace ya 14 años, hicimos las primeras y las segundas jornadas sobre Remedios Varo en la uni, pues ahí nos conocimos y ahí nos encontramos. Estuvimos mucho tiempo sin volvernos a encontrar, pero aquí estamos. Y yo soy María José González, que soy profesora de Historia del Arte y adepta, bueno, las tres somos adeptas a Remedios Varo. Planta insumisa, que es un título precioso. Ahora vamos ya a... Bueno, Rosa leerá también algunos textos y comentará algunas descripciones de Remedios sobre imágenes, y después Isabel nos explicará un poco el proceso, más que de este libro en concreto, de cómo llegó a tener los escritos, bueno, todo lo que tú nos quieras explicar sobre eso, y abriremos un turno de preguntas. Luego cambiamos la lámpara. Planta insumisa. Este científico experimenta con plantas y vegetales diversos. Está perplejo porque hay una planta rebelde. Todas están ya echando sus ramitas en forma de figuras y fórmulas matemáticas. Ahí lo vemos en la probeta eso. Ahora lo vemos. Menos una, que insiste en dar una flor. Y la única ramita matemática que echó al principio y que cae sobre la mesa era muy débil y mustia y además equivocada. Pues dice, 2 y 2 son casi 4. Cada pelo del científico es una fórmula matemática. Es una pintura muy curiosa por el formato de la pintura. Es una pintura en forma de huevo, no es un óvalo, ni es un tondo, ni es un rectángulo. Es una forma que remite a un huevo, y el huevo en la alquimia y en muchas tradiciones de muchas cosmogonías es como el origen. Este científico, bueno, y el fondo es lo que hemos dicho antes, de que Remedios no utilizó el automatismo, como origen de la mancha que me inspira para seguir la pintura, pero sí la usó como herramienta, como estrategia para hacer estos fondos, ¿no? de los bosques, de los mares, ¿no? Que son unos fondos magmáticos que están como en evolución, que no se sabe si son sólidos o gaseosos o dorados o... Vemos a este científico, casi todas las pinturas de Remedios tienen un algo de atemporales, no sabemos muy bien de cuándo está haciendo estas fórmulas. No sé si puedes pasar a la siguiente,
porque aquí sí que se ve esta flor, esta planta insumisa, que la única está ahí en la esquina inferior izquierda de la mesa, la única que todavía no da una fórmula, que todavía da una flor, y esta ramita, hay que fijarse, ¿no?, para ver esta ramita, que es donde sí que le ha salido una fórmula, pero la fórmula está mustia, está caída, y además dice 2 y 2 son casi 4. Si pudiésemos acercarnos a ver lo que hay en estas probetas, veríamos que hay como animales extraños, como haciendo referencia a animales prehistóricos que ya no existen. Y si puedes pasar también, es que he hecho algunas imágenes de detalles para que se pudiese ver, ¿no?, lo que aquí en esta probeta también hay números. Ahí está la flor y aquí están los pelos del científico, que están como en simbiosis total con las plantas, tienen el mismo. 2 y 2 son casi 4, pues es un poco como una burla cariñosa a la pretensión de exactitud de la ciencia, sobre todo de las ciencias exactas, aunque aquí está trabajando con una ciencia experimental, que es la biología, pero está pretendiendo que sea exacta. Pero también nos habla del interés de Remedios Varo por la ciencia, porque 2 y 2 son casi 4, también es una verdad matemática, que cuando trabajamos, cuando los matemáticos trabajan, yo no, con quebrados, con fracciones o con decimales al infinito, se utiliza, porque un tercio es un 0,333333 hasta el infinito, pero cuando sumamos los 3 infinitos da 1, pero nunca llegan a ser 1 porque estamos en el infinito. No sé si me explico bien, porque no es mi campo, pero de alguna manera ella está poniendo también, está explicando, bueno, no sabemos por qué puso esta fórmula, si quería solo cuestionar o también conocía, porque ella estaba suscrita a revistas científicas y le interesaba mucho la ciencia como un posible camino de conocimiento, solo que cuestionaba y no quería creer, le molestaba la soberbia de la ciencia, de la pretensión de quererlo explicar todo, porque todo no lo puede explicar. Y la última imagen que voy a comentar yo es esta, hallazgo. Porque me gusta acabar con alguna pintura de Remedios que hable de sus caminos de conocimiento, que ella tuvo mucho interés en hacer lo mismo que hacen los viajeros de este medio de locomoción tan estrambótico, por este bosque inundado, que también es el bosque de los filósofos, donde vemos estas texturas tan extrañas que consigue a través de las estrategias automáticas surrealistas, donde también hay una alusión al uso tan perfecto que hacía de la perspectiva para crear perspectivas imposibles, estas puertas que se hunden hasta el infinito. Y ella escribe: estos viajeros, después de mucho ir y venir, encuentran por fin esa especie de perla gruesa en el bosquecillo al fondo. Esa esferita luminosa o perla representa la unidad interior. Los viajeros representan gentes que buscan llegar a un nivel más alto espiritual. Y este fue también el camino de Remedios Varo en su tránsito, en su interés por la alquimia, por Gurdjieff, por la Wicca, por ese rango de lecturas orientales, budistas, la Bhagavad Gita, toda esa inquietud por llegar a un nivel espiritual más alto. Y ahora Rosa. Gracias. Vale. Buenas tardes. Empezaré, normalmente siempre pienso que tengo como 3 comienzos. ¿Sabéis como estos frescos que vemos, que viéndolo veis lo que está sucediendo? Me gustaría que esto pudiese ser, pero hablando no puede ser. Es decir, no puedo empezar y decir 3 cosas a la vez. Entonces, una de las cosas que me gustaría decir es que, por ejemplo, si esto fuese, me pidiesen un artículo
diría que hay tres, sabéis que nos piden las palabras clave, pues pensaría que hay algunas palabras clave con remedios, y unas serían los sueños, otras sería el tiempo y otra sería el cosmos. Seguramente habría más, pero podríamos comentarlo si cabe. Esto sería como un comienzo. El otro comienzo no lo tenía pensado, pero es decir, con María José, lo que contaba de los gatos. Hemos escrito un artículo juntas sobre María Zambrano y Remedios Varo. Y Zambrano tiene una pasión exactamente igual con los gatos, exactamente igual, incluso las expulsaron a ella y a su hermana de Roma, y uno de los motivos parece ser la colonia de gatos que tenía. Y la otra, el tercer teórico comienzo, sería pues algo mucho más formal. Estamos aquí, aunque este libro es verdad que la primera edición ya tiene un tiempo, pero es un motivo de celebración, y cabe celebrar en estos tiempos tan oscuros, como diría Aren, cabe celebrar que tengamos un libro, que tengamos unos escritos, y unos escritos que podríamos discutir si todos tienen o no un aire más o menos irónico, algunos no, o algunos siendo muy tremendos tienen ese cauce irónico, ¿no? Algunos, y esto es como una maravilla, es un volumen importante por esto, porque tenemos textos de alguien que escribe de una manera distinta a como pinta. Es verdad que ella dice que a veces como si hiciese un boceto, pero no es del todo cierto, porque tú la ves escribiendo con una ligereza, con una agilidad distinta de lo que hace con sus pinturas. Quienes la conocían decían que podía estar 4, 6, 7 horas delante de un cuadro. Es pintora de caballete, pues podía estar 6 o 7 horas durante meses con un cuadro. Y en cambio en la escritura ves como una agilidad que no le importa, ¿no? No le importa lo que va a venir, y me parece realmente muy interesante. Es un artista que, por lo menos para mí, si tenemos que destacar algo, es su curiosidad, su meticulosidad. Cuando María José hacía una referencia a la planta insumisa, es una pintora que tienes que mirarla con lupa, pero es así, que decir, aunque tengamos textos muy importantes, catálogos muy importantes, muchas veces necesitas la lupa para ver si allí hay o no un pájaro que va a salir, ¿no? Entonces, esto me parece realmente interesante. Pues bueno, mi propuesta para compartir aquí, para compartir con vosotros esta tarde, es escuchar de qué manera Remedios Varo contaba algunos de sus cuadros. María José ha empezado con uno, y a mí me ha costado mucho escoger, y he escogido 3 cuadros que están pintados de 1955 a 1960. Y digo que me ha costado, pero al final tenía que decidir, y he pensado que contaría lo que cuenta, y eso ya es raro, contaría lo que cuenta, y miraríamos un cuadro que es una mujer saliendo del psicoanalista, otro que es Armonía, y otro que es El relojero. De los dos primeros lo miraremos, leeré lo que ella cuenta, y entonces dices, bueno, si ya lo cuenta ella, ¿por qué lo voy a contar yo? Pero a mí me gustaría ver cómo podemos pensar con ella y contar con ella, y por lo menos tener algunas ideas de cómo podemos ver lo que se ha dicho y lo que hay. Vamos a ver. Isabel Castells, en un apartado del libro, la introducción es un ensayo, entonces es un ensayo interesante, está muy bien organizado, y en un apartado de la introducción que ilumina, lo titula La pintora tiene la palabra. Remedios Varo nos cuenta en cursiva sus cuadros. Entonces ahí es donde hace referencia a los textos, como comentaba, y a María José, los textos más o menos extensos, algunos son brevísimos, que Varo redactaba para enviar, como ya ha dicho María José, sobre todo a su hermano Rodrigo. Es decir, se trata de textos íntimos, es decir, que un íntimo que después en una carta ya comentaré lo que dice, porque es un íntimo que a lo mejor no le interesa, que no es verdad, o sea, que voy para atrás, no le interesa que sean publicados. Ella dice que a lo mejor es que en alguna de estas éxtasis o descripciones ha podido poner, este es mi peor cuadro, y a lo mejor si alguien lo tiene, pues dice, vaya, no es esto. En realidad yo no he encontrado ninguno que diga algo así, pero bueno, ya veréis cómo lo dice. Entonces, como dice también Isabel Castells, cito, aunque la mayoría de estos cuadros que muestran a la vez que relatan se explican perfectamente a sí mismos, resulta enormemente interesante comprobar aquellos aspectos que la pintora desea destacar, de algunos en particular,
qué explicaciones son más extensas. Y a partir de aquí, en el libro, un momentito, en la página 44, un momentito, hace otra referencia que me parece que también ilumina, que es de Gruen, Jovalle. Gruen es el último compañero de Remedios Varo, y dicen así: los comentarios de la propia artista acerca de algunas de sus obras aportarán al lector una visión más amplia, no solo en lo que concierne a la obra, sino a la mujer, al ser humano, a veces frágil, a veces fuerte, a veces triste, a veces alegre, pero eso sí, siempre inquietante, siempre atrayente, que es Remedios Varo. Me parece que lo que dice Isabel y lo que después confirma con el texto de Gruen y Jovalle da muchísima orientación. Entonces, como os decía, si tenemos un cuadro que podemos mirar, si tenemos una éfrasis, una descripción, un comentario que podemos leer, ¿qué hago yo diciendo algo más? Pues como os decía, me gustará pensarlo con vosotros. Vamos a ver, comenzaremos con Mujer saliendo del psicoanalista. ¿Ya la tenemos? Es que, bueno, este título es Mujer saliendo del psicoanalista. Normalmente se dice así, pero en algunos de los catálogos más recientes, entonces dice también, podría ser Juliana. ¿Y quién es Juliana? Juliana es una gran amiga, Juliana González, una gran amiga, filósofa también, mucho más joven que Remedios Varo. Este podría ser Juliana, que está en el, podríamos decir, subtítulo, tiene una confirmación en un libro que escribió la sobrina de Remedios Varo, Beatriz Varo, donde en un momento dado va a visitar a Juliana y entonces le pregunta a Juliana, ¿tienes cuadros de remedios? Y vamos a ver a mis remedios. Y uno de sus remedios es uno de los dibujos a los que hacía referencia María José, uno de los dibujos que había formulado antes de pintar Remedios Varo. Y entonces Juliana le dijo a Beatriz Varo que Remedios Varo le dijo que aquella mujer era ella. Esto es lo que sabemos, es decir, pero está confirmado por ese subtítulo. Pues bien, vamos a ver. Entonces vamos a leer lo que es muy breve, lo que dice, vamos a ver, una carpana, 177. Vamos a ver, este, como os digo, es muy breve y tiene dos versiones, lo vimos el otro día. Vamos, aquí dice, palabras de Remedios Varo: esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto hacer al salir del psicoanalista. En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama doctor F.J.A. Freud, Jung, Adler, que serían los tres grandes psicoanalistas. Esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces, como es correcto hacer, nos dice, bueno, pues hasta aquí esta descripción que ella hace, y el cual nos presenta, como veis, una figura femenina de cabellera blanca o rojo o rubio platino, no lo sabemos. Es la protagonista absoluta del cuadro. Va vestida con una capa o una túnica, no lo sé muy bien, verde. Es curioso las reproducciones de los colores, porque en algunas reproducciones casi es como un verde azulado, pero en otras es muy verde. Bueno, el problema de las reproducciones. Le cubre medio rostro. Este rostro, si os fijáis, aparece duplicado. Aparece duplicado, entonces debajo tiene como una máscara en los pliegues de la capa. Ahí queda dicho, pues que como ella vivió un tiempo en Marruecos, podría ser ese taparse, no lo sabemos. En todo caso, es interesante ver ese rostro duplicado, ese otro rostro que es el de arriba. Entonces, tanto el rostro como el reflejo tienen la boca velada, los dos. Y la escena se desarrolla en lo que parece un patio, ¿no? Tampoco lo sabemos muy seguro, pero parece un patio. No hablaré de la arquitectura en general, pero bueno, se ha dicho mucho que en la arquitectura de Varo sí que hay muchas referencias muy medievales y en algún caso renacentista, pero bueno, como muy medievales, este tipo de estructura. Entonces este espacio, que podría ser claustrofóbico si no fuese por el cielo que tenemos arriba, tiene, digamos, ese
esa fuente o ese pozo, no lo sé, donde va a tirar esa cabeza. Fijaos que entonces hay una puerta, en el dintel de la puerta hay un cartel, con lo cual en ese cartel es donde nos pone el doctor tal, con lo cual está claro que es un consultorio del que acaba de salir. Entonces, bueno, ya vemos lo que sostiene en la mano izquierda. Ha dado muchísimo que hablar quién puede ser esta cabeza que incluso hay quien ha pensado y ha visto que se parece mucho a su marido, a Benjamin Perret. Bueno, si resulta que es Juliana, pues no es el marido. Pero claro, no, pero en todo caso puede ser el marido, puede ser el padre del surrealismo, puede ser mil cosas. Lo que parece más claro, viendo cómo es Remedios Varo, es que lo que está tirando es realmente despreciando una autoridad. En todo caso, esto me parece más plausible que buscar quién debe ser, ¿no? Porque yo he visto esto dando la vuelta y esto con la lupa mirando la cara. No lo sabemos, pero en cualquier caso es como os diría, como por así decir, como renunciar a un complejo de Edipo trasladado a una imagen femenina, y en todo caso es probablemente decir yo hago lo que quiero hacer. En este sentido voy a hacer, digamos, no un corte, donde tengo mi apunte, yo hago lo que quiero hacer, y es aquí donde me gustaría leeros de hecho no es exactamente un escrito, pero sí una entrevista, con lo cual es su voz, una entrevista que le hizo una crítica de arte mexicana que se llama Raquel Tibol, y le hizo una entrevista, está publicada la primera vez en 1957, con lo cual es contemporáneo de lo que ella está pintando. Es una entrevista interesante, y hay un momento en que le pregunta, ahora veréis, le pregunta por cómo está relacionada con los surrealistas, y entonces los reconoce, y mucho, y reconoce de hecho su herencia, pero dice otra cosa que me parece interesante. Leeré un poco deprisa lo que no quiero subrayar. Dice así: sí, yo asistía a aquellas reuniones de los surrealistas donde se hablaba mucho y se aprendían varias cosas. Alguna vez concurrí con obras a sus exposiciones. Mi posición era la tímida y humilde del oyente, con un Paul Éluard, un Benjamin Perret o un André Breton. Yo estaba con la boca abierta dentro de ese grupo de personas brillantes y dotadas. Estuve junto a ellos porque sentía cierta afinidad. Hoy no pertenezco a ningún grupo, pinto lo que se me ocurre y se acabó. No quiere decir que no acepte el legado, quiere decir que eso está claro, pero hay esta sensación de que en estos momentos, y lo que veremos ahora, pinta lo que se le ocurre y se acabó. Me parece interesante, me parece importante. Vamos a ver. Entonces, dicho esto, sí, cuando he leído el texto, he dicho que tiene la cabeza y después tiene un cestito, muchos elementos, tenemos elementos que tienen relación, que tienen relación con el hilo que lo une todo, que es fijaos el título del libro que has puesto, ¿no? El tejido de los sueños, ese tejido que está con hilos. Esto también es algo como una de las palabras y conceptos claves en Remedios Varo. Entonces, en esta armonía tenemos, en este texto, en esta obra titulada Armonía, tenemos esto, y además tenemos toda una imagen de cosmos que está muy presente en su descripción. Vamos a ver, dice así: el personaje está tratando de encontrar, es decir, no está, sino que está con este proceso, el hilo invisible que une todas las cosas. Por eso, en un pentagrama de hilos de metal, ensarta toda clase de objetos, desde el más simple hasta un papelito conteniendo una fórmula matemática, que es ya en sí un cúmulo de cosas. Cuando consigue colocar en su sitio los diversos objetos, soplando, mirad la clave, soplando por la clave que sostiene el pentagrama, debe salir una música no solo armoniosa, sino también objetiva, es decir, capaz de mover las cosas a su alrededor, y así se desea usarla. La figura que se desprende de la pared, esta que tenemos detrás, hay dos, esta está, pero la otra es importante también. La figura que se desprende de la pared y colabora con él, con el personaje, representa el azar,
que tantas veces interviene en todos los descubrimientos. Pero el azar objetivo. Cuando uso la palabra objetivo, entiendo por ello que es algo fuera de nuestro mundo, o mejor dicho, más allá de él, y que se encuentra conectado con el mundo de las causas y no de los fenómenos que es el nuestro. Aquí tenemos de todo, tenemos un material maravilloso que en este cuadro pintado en 1956 que tiene como subtítulo Autorretrato sugerente. Es verdad que los primeros 5 dígitos de pi, 3, 14, 15. Otro de los papelitos expone el símbolo de la raíz cuadrada, un poco con la imagen de lo que decía María José, este interés por la ciencia, por las matemáticas, esta curiosidad que tenía constante. Al igual que en muchísimos de sus cuadros, Varo utiliza aquí la música para presentarla como un elemento ordenador, un elemento que va a producir un cosmos, un orden. Esta habitación representada sugiere más bien caos que orden. Si la miramos veis todo lo que hay, no solo por el suelo, sino que fijaos en los 2 cajones abiertos, si lo miras bien hay también mucho desorden, en el baúl también, pero bueno, ella está tratando de, y ese tratando de tiene que ver con ese orden. Y las baldosas, fijaos que se están desprendiendo, entran vapores por la puerta y a través del suelo hay un tubérculo que echa grillos, si lo veis, pero que está al lado de los sólidos geométricos. Es muy interesante irlo viendo. Entonces hay plantas, hay flores, es decir, hay todo lo que podríamos decir, todo lo que forma parte del cosmos, desde lo que está más abajo, que puede ser casi lo inerte, porque hay piedras, hay minerales, hay plantas que están un poco más arriba y hay de todo. Entonces, tenemos también animales, tenemos un pájaro que si veis en la silla está haciendo un nido, es un nido perfecto. Si lo miráis bien es un nido que no está deslavazado, está perfecto. ¿Y en el nido qué hay? En el nido hay 2 huevos y sumándome a lo que decía María José, ese nido, el huevo es un símbolo tradicional en muchísimas culturas. Es un símbolo tradicional, perdón, muchas gracias, símbolo tradicional de fertilidad, de renovación y renacimiento. De hecho, ocupa un lugar primordial en muchas culturas como los mitos de creación. Por otra parte, la melodía que ella dice que tiene que ser objetiva puede desencadenar poderes mágicos. En la obra de Remedios Varo, como antes indicaba, la música tiene un papel muy importante y es capaz de producir milagros y es capaz de producir vida donde no la hay con la música. Con lo cual es capaz la música, ella dice en este fragmento, de mover las cosas a su alrededor. Como Pitágoras, que perseguía la armonía secreta entre la música, la naturaleza y las matemáticas, este personaje protagonista parece tratar de vincular lo abstracto y lo concreto mediante el sonido. Es decir, el sonido sería, como ya he dicho, un vehículo capaz de armonizar, con lo cual un vehículo capaz de producir la armonía con que se titula este texto, este cuadro. En este cuadro también vemos con todo ese tratar de una coincidencia, por así decir, de opuestos, que es algo muy frecuente también en Remedios Varo. Hay una coincidencia, o no, sino una coincidencia, un deseo de darle muchísimo valor a todas las partes, como decía, del cosmos. Antes indicaba algunas, pues minerales, vegetales, animales, etc. Están todos representados ahí. Por ello también Remedios Varo la vemos que está en una exploración constante en su pintura y también en sus escritos, pero sobre en su pintura, de claves que le permitieran comprender los significados ocultos del ser y de la vida. En su concepción del cosmos encontramos una vieja afirmación que decía que la naturaleza no da saltos. Es decir, una vieja afirmación que decía no da saltos, y lo que ocurre es que a veces no vemos el hilo invisible. Hay un hilo invisible que va explicando el porqué. Yo puedo tener relación con alguien de aquí si estamos un rato y hablamos, porque hay un hilo invisible que nos conecta con alguien que no sabíamos. Entonces, convencida, Remedios Varo está convencida de que el universo debe tener una unidad dinámica y nos presenta esa unidad dinámica en ese cosmos que siempre está presente en su obra, en unos casos más que en otros, pero en general. Esta sería la pequeña, como mínimo comentario o reflexión sobre
sobre armonía. Entonces, del relojero no tiene nada. Bueno, no tiene nada. Leeré lo que dice ella. Solamente quiero hacer un momentito, solamente quiero ver un momentito. Aquí. Vamos a ver. Del relojero es uno de los cuadros que tiene una explicación más o menos larga, que dice así. También tiene otra manera de ser conocido, es revelación. Es un concepto importante, un concepto no solo religioso, también, pero no solo religioso. Pero en todo caso, en este personaje está sucediendo algo que le va a revelar algo que es lo maravilloso, ese azar objetivo del que hablaba antes. En armonía también está ahí, aquello que tú no puedes prever y aquello que sucede y produce. Dice así, aquí se trata del tiempo, porque por eso hay un relojero que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro. Pero por la ventana entra una revelación y comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas. Eso lo consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas, como en una cárcel. Decía que no diría nada y no diré apenas nada, pero sí que quiero decir esta sensación de que estos personajes de tiempos distintos están conviviendo con ella, están conviviendo con nosotros. Sería un poco, en este sentido, sí que me parece que puedo entrar en diálogo con María Zambrano cuando habla de la multiplicidad de los tiempos. Este tiempo, como decía antes, que el tiempo es tan importante, es un concepto filosófico, pero tan importante para Remedios Varo, este tiempo hace que está recibiendo cosas del pasado, está viviendo en un presente, pero está lanzándolo a un futuro. Es decir, este cuadro pintado en la década de 1950 nos puede hacer pensar si somos o no contemporáneas, coetáneas de Remedios Varo. Miradlo vosotros, pensadlo vosotros. Entonces, esta idea de revelación, esta idea de que estás haciendo algo y por el mero hecho de estar haciendo y de estar en disposición de recibir, muchas veces, como en la ciencia, sucede lo inesperado, sucede lo maravilloso, y en todo caso puede suceder lo maravilloso, una pausa de contemplación, como puede suceder esta tarde.